Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda desde el programa Pulso Global Gerald Solano, nuestra transmisión 101 y el primero de nuestra tercera temporada. Hoy daremos inicio al programa tomándole el pulso al acontecer internacional, repasando algunos titulares destacados en esta semana. La primera noticia nos la trae el BBC Mundo, que intitula ¿Puede el Canal de Panamá salvarse a sí mismo? A diferencia del Canal de Suez, el Canal de Panamá es alimentado por un lago de agua dulce, el lago Gatún, y su nivel de agua está cayendo críticamente. Durante un viaje en barco por el Gatún, Nelson Guevara, hidrólogo de la Autoridad del Canal de Panamá, señala una regla oxidada bajo una torre en el extremo occidente del lago. El nivel, como se ve en la regla, señala, es de 81 pies y debería ser 1,5 metros más. Ahora, en ese viaje, el barco pasa junto a viejos troncos de árbol que sobresalen del agua. Nunca se talaron del todo durante la construcción original del lago. Solo unos pocos serían visibles en esta época de año, pero a mitad de la estación seca hay un bosque de ellos. La falta de lluvia y el fenómeno meteorológico del Niño han contribuido un segundo año más a la sequía de 110 años de historia del canal. Por su parte, la DW titula Suecia ingresa formalmente a la OTAN. El primer ministro entregó en Washington el documento faltante para oficializar la inclusión del país en la alianza militar y calificó lo ocurrido como una victoria para la libertad. Suecia ingresó este jueves 7 de marzo de 2024 formalmente a la OTAN tras depositar en Washington el documento de acceso a la Alianza Militar Atlántica. Anthony Blinken en Washington, junto con el primer ministro sueco, certifican esta histórica entrada a la alianza, señalando por parte del primer ministro sueco que es una victoria para la libertad y aseguró que Rusia seguirá siendo una amenaza para sus países vecinos en el futuro. Defenderemos la libertad junto a los países más cercanos a nosotros, tanto en términos geográficos como culturales y valóricos, destacó el primer ministro en la capital estadounidense. Las cosas buenas ocurren a aquellos que esperan, dijo el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, al aceptar los documentos de adhesión de manos del primer ministro sueco. Luego de la ratificación de los otros 31 miembros de la alianza militar, Suecia decidió romper con sus 2 siglos de no alineamiento tras la invasión rusa de Ucrania y presentó su postulación a la alianza en mayo de 2022. Y por último, France, un titular de France, señala el impacto económico de los ataques en el Mar Rojo sigue siendo moderado según la Organización Mundial de Comercio. Los efectos económicos de los ataques contra buques en el Mar Rojo son moderados, afirmó el economista jefe de la Organización Mundial de Comercio, Ralph Osa, al margen de la 13ª conferencia ministerial de la organización en Abu Dhabi. Los rebeldes hutíes que controlan amplias zonas de Yemen llevan a cabo estos ataques. Afirman actuar en solidaridad con los palestinos en la franja de Gaza, donde Israel está librando una guerra contra Hamas en represalia por el ataque sin precedentes el 7 de octubre en suelo israelí. La crisis en el Mar Rojo es un tema que nos preocupa y vigilamos la situación. Alrededor del 12% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez, así como 1/3 de los envíos de contenedores de China a Europa. Por el momento, el impacto macroeconómico parece moderado, lo que se explica por el hecho de que la demanda en Europa es relativamente baja y las capacidades de transporte marítimo son suficientes. Las tarifas de flete aumentaron, pero están lejos de ser tan altas como en su pico en el 2021 durante la pandemia. La situación es globalmente difícil y la seguimos de cerca, pero por el momento los efectos parecen moderados, señaló el funcionario de la Organización Mundial de Comercio. En nuestras últimas previsiones publicadas en octubre, habíamos previsto que el volumen del comercio mundial de mercancías aumentaría 0,8% el año pasado, cifra final que será claramente inferior, y luego un 3,3% para este año. Esas proyecciones, especialmente para el 2023, parecían demasiado optimistas.
Esto relacionado principalmente con el hecho de que Europa está peor de lo esperado, señaló el funcionario del órgano multilateral. Bueno, les invitamos a dejar sus comentarios en Facebook y en nuestro canal de YouTube sobre estos tres noticias que de alguna manera nos van a introducir el tema de fondo que estaremos hoy abordando. En este programa estaremos conversando sobre el contexto geopolítico y su impacto en el comercio internacional con los especialistas en relaciones internacionales y comercio internacional, Máster Gabriela Navarro Pizar, académica investigadora, y el doctor Grevin Rodríguez Calderón, académico investigador, ambos de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio en Costa Rica y de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. A quienes agradecemos por acompañarnos y les damos la más cordial bienvenida al programa Pulso Global. Bienvenida, Gabriela, y bienvenido, Grevin. Muchas gracias, Gerald. Es cambiante estar del otro lado de la cámara para este programa. Bueno, muchísimas gracias. Compartir con Gabriela y con Gerald siempre es un gusto. Y bueno, muy complacido estar en esta tercera temporada. Muchísimas gracias a ambos. La semana pasada en nuestro programa número 100 y el último de lo que fue nuestra segunda temporada, tuvimos al historiador, diplomático y comunicador Percy Rodríguez, con quien hablábamos de algunos temas que nos llevaron al cierre del 2023 y por supuesto al inicio del 2024, y hablábamos un poco sobre la invasión rusa a Ucrania, la crisis entre Israel y Hamas con sus repercusiones para la población palestina, los movimientos en las elecciones de Estados Unidos, algunos cambios en la dinámica geopolítica y geoeconómica, por ejemplo, el fortalecimiento del grupo de los BRICS, algunas tendencias que se han venido hablando a nivel macroeconómico entre el grupo, entre otros temas. Y en ese panorama, ¿verdad? Decidimos entonces conversar hoy un poco sobre cómo ese contexto geopolítico, el contexto global, está teniendo repercusiones en el comercio internacional, porque al final pareciera como que la guerra en Ucrania se oye muy lejana, la crisis entre Israel y Hamas pareciera también estar lejos de América Latina, pero sabemos que en esas propias dinámicas del comercio internacional hay impactos diferenciados. Entonces, lo primero que tal vez podríamos iniciar en esa conversación es, bueno, cómo todo este contexto geopolítico empieza a impactar el comercio internacional, qué lo impacta más, qué lo puede impactar menos, o por supuesto, sí, podríamos estar entonces ante las puertas de una posible recesión en términos de ese crecimiento. Entonces, queda la mesa más bien abierta y que la idea, como siempre les decimos en este espacio, es un diálogo, una conversación, así que siéntanse libres de interrumpirse entre la conversación. Yo creo que cuando hablamos de estos temas es importante marcar el precedente de la pandemia. Creo que hablamos de comercio antes de pandemia, después de pandemia, con la reconfiguración que planteó. No es la primera pandemia que sobrevivió el mundo, sin embargo, ha sido la primera donde vemos un impacto significativo en cadenas de suministro. Recordemos que el sector comercio fue uno de los principales golpeados, no solamente el sector servicios, sino también en el cómo los cierres que veíamos en fábricas, que vimos en puertos, repercutieron directamente en el comercio internacional. Y empezamos a hablar de temas donde anteriormente no hablábamos de resiliencia en las cadenas de suministro y que ahora se convirtió en una necesidad. Empezamos a ver estos cambios justamente por la dinámica que nos llama. Ya la globalización viene desde los 90, pero creo que fue hasta este momento donde nos pusimos un verdadero a nivel mundial y empezamos a ver la dependencia y la interdependencia que teníamos entre todos los países y que como una situación que tal vez, me recuerdo en los primeros programas del curso global, que estábamos hablando de aquel virus que afectaba a China y demás, y que al día de hoy han pasado ya 4 años y seguimos hablando del mismo porque no dimensionábamos el impacto que puede llegar a tener en el comercio directamente. Sí, yo agregaría a esto que, bueno, definitivamente estamos viviendo una segunda década del siglo XXI muy intensa. Si la comparamos con la primera década del 2000, el 2010, inclusive estuvimos como un poco más de estabilidad si quitamos
la crisis económica del 2008, pero la pandemia definitivamente cambió esta dinámica de lo que vemos del comercio internacional. Entonces, yo quisiera como apuntar dos cosas. Esto me trae, ahorita estoy también impartiendo el curso de comercio internacional. Y cuando analizamos la historia del comercio internacional, inclusive la historia más antigua del ser humano, que hay registros sobre el comercio, pues el comercio ha respondido y se ha adaptado a las diferentes etapas y a las diferentes situaciones del ser humano. Entonces, a veces cuando yo escucho que la globalización está como, es un periodo que está en decadencia, yo más bien me atrevo a decir que se transforma completamente, más que como que sea un ciclo que se cierra. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia clara del ser humano que la tecnología la ha completamente cambiado. Ya no es solamente una cuestión de que yo tengo una empresa, entonces mando a mis equipo de compras a buscar suministros al otro lado del mundo o a buscar quién me produzca. Es que ahora tenemos una sociedad donde todas las personas, jóvenes, niños, adultos del diario vivir están interconectadas en eso. Entonces, creo que si en las situaciones que estuviéramos pasando ahorita, inclusive el canal de Panamá, que a mí esto me parecía súper interesante que lo trajeras a colación, porque estamos en muchos frentes para el comercio internacional, no solamente en un frente pospandémico, pero estamos en un frente también de guerra, estamos en un frente también de causas de cambio climático que están afectando directamente el comercio. Entonces, me da la sensación que si no hubiéramos tenido el proceso de pandemia, lo que estuviéramos viviendo con el canal de Suez, con el canal de Panamá y con la guerra de Ucrania sería inclusive más catastrófico que lo que ya es. O sea, no es que no es catastrófico, pero aprendimos. Y creo que eso es algo de lo que definitivamente la pandemia, cuando uno ya lo ve en términos generales, lo que hablamos, o sea, esa resiliencia que tiene el comercio, pero sigo pensando que tiene el comercio porque al final del cabo lo hacen las personas, la sociedad, los países, pues es lo que también va a reconfigurar los nuevos aspectos que vamos a ver en este punto. Ahora, en ese escenario hay tal vez algunas palabras que han ustedes mencionado, me parecen clave aclarar. Pues uno, la resiliencia en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, podemos comprender un poco qué trata eso. Y lo segundo es el tema de cambio climático. ¿Verdad? Es decir, al final la situación de guerra podría eventualmente llegar a un acuerdo político, una voluntad política, ya sea a través de Naciones Unidas, de forma bilateral o a través de un orden multilateral o una coalición de países que logren ponerle fin a la invasión rusa en Ucrania o bien al conflicto entre Israel y Palestina. Pero el cambio climático no es algo que, si bien es cierto, necesitamos una decisión política para avanzar con el Acuerdo de París o algunas medidas, pero no es algo que ya por la decisión política per se logramos permear en el cambio climático y retroceder. Entonces, ¿cómo primero, verdad, la resiliencia de cadenas de suministro, qué significa eso? Y, por supuesto, ¿cómo entonces afrontar temas de cambio climático en un escenario tan complejo como ustedes lo señalan? Vamos a ver, resiliencia es un concepto que se usa mucho ahora en cadenas de suministro. A mí me gusta, pero inclusive me gusta un concepto más allá que para mí es el de adaptabilidad. Entender resiliencia en cadenas de suministro es aquella oportunidad que tienen las empresas, las organizaciones, los estados para de una situación, porque es un tema que se extrae de la psicología y se adapta a los negocios como tal, y es esa capacidad de esas situaciones y esos acontecimientos, aprender y a partir de ahí salir más fortalecidos. Por eso es que inclusive que en los negocios me gusta más la adaptabilidad, porque aprendes, sales más fortalecido y te adaptas, que es lo que hemos visto en las empresas hoy en día. Entonces, digamos, desde esa perspectiva es lo que hoy conversamos más en el tema de resiliencia de los países y de las empresas como tal. Con el tema del tema cambio climático, y ahí le dejo también algo. ¿Qué es lo que percibo? Que las situaciones en las que nos hemos enfrentado, desgraciadamente, han hecho que ciertas acciones que venían más agresivas las hayamos otra vez puesto en un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones que resolver muy urgentes.
Tenemos situaciones que resolver a las empresas, a los países. Vendíamos post pandemia, tendríamos que recuperar el Producto Interno Bruto, teníamos que recuperar la inversión. Entonces, muchos avances que inclusive se tenían en otros temas de la Agenda 2030 también retroceden. Y es claro. Y en el tema ambiental, pues también ahí tenemos, yo diría que vamos a ver, no quiero hablar de retrocesos, tal vez para verlo de una forma muy optimista, pero sí hemos aplazado algunas acciones. Y que definitivamente hay que entender, por ejemplo, cuando los barcos tienen que desviarse para no utilizar el canal de Suez, eso es más consumo. Es que eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que no es el barquito, o sea, es cientos de buques que generan más consumo. Cuando nosotros tenemos los buques esperando más en Panamá para pasar el canal, eso también tiene un impacto. Entonces, no sé, Gaby, pero por ahí que es más, y ahí ahorita podría agregar algo. Y creo que lo que mencionas es muy atinente y da como resultado la situación que vimos en la ministerial de la semana anterior, bueno, la última semana de febrero y los primeros 2 días de marzo, donde vemos una agenda que daría expectativas en temas medioambientales, sin embargo no se logran consolidar acuerdos concretos, justamente porque ya no es un tema de reconozcamos que es una problemática y nos está atacando. Eso creo que ya todos los países son conscientes del impacto que está generando el cambio climático y de cómo permean los distintos sectores. Pero tenemos discusiones en la OMC del impacto en el sector agrícola, pero también todo este tema de industrial policy de muchos países y todo el tema de los subsidios que los países están otorgando para esas transformaciones verdes y demás, que ahí ya se convierten en temas sensibles para cada uno de los países, donde ya se complica llegar a acuerdos en marco multilateral porque ya son los intereses propios. Y ahí es donde empezamos a ver justamente ese retroceso y donde nos hacemos el cuestionamiento de ¿vale la pena hacer un proceso, una reestructuración del esquema productivo mundial, una transformación verde, pero volviendo a tener todas las medidas proteccionistas que vimos en años anteriores, incluso desde la OMC? Y yo creo que ahí hacia esos lugares donde estamos buscando la discusión. Creo que nadie niega el impacto del cambio climático. Creo que ya es una realidad y es un tema que nos tiene que atender y que tenemos que empezar. Creo que todas las organizaciones multilaterales han empezado a hacer iniciativas que empiezan a calar un poco. Vemos el primer acuerdo en temas de protección de los océanos, que se acerca de la Organización Mundial de Comercio, con el acuerdo de subsidios a la pesca, en la pasada conferencia ministerial de 2022. Sin embargo, vemos que había un reto de alcanzar y llegar a mayores acuerdos más profundos o incluso más sensibles, y ahí vemos una traba, donde se esperaba tener acuerdos más significativos en la ministerial, sin embargo no logramos tener o concretar ese nivel de avances y de compromisos, que claramente queda como una tarea pendiente, pero que ahí empezamos a evidenciar dónde salen esas susceptibilidades y esas sensibilidades en cada uno de los países. Sí, yo creo que el problema del cambio climático relacionado a comercio internacional es el elefante entre la habitación. Todo el mundo sabe que ahí está, es enorme, pero si usted se ubica de la cola no le puede ver la trompa, y si usted se ubica de la trompa no puede ver la cola. O sea, es un problema realmente complejo, no es un tema fácil. Hasta cierto punto, yo considero que en el tema de cambio climático, en la próxima media década, una década, vendrá una presión de la sociedad civil más fuerte que va a impulsar al fin y al cabo a los estados a tener más decisiones radicales. Pero ¿cuál es la situación que también tenemos? Es que es muy complejo el tema, muy complejo el tema cuando lo ves a nivel político. ¿Por qué? Porque tienes a los agricultores ahorita en Europa, en las calles. ¿Por qué? Porque la PAC, que es la política de agricultura común en Europa, es muy restrictiva para producir, es muy restrictiva para los productores europeos, gente que estaba confiando en el proceso, pero yo lo digo en mis clases y siempre lo comparto. Usted puede hablar de cambio climático en una sociedad cuando usted ha superado ciertas necesidades básicas dentro de esa sociedad, porque lo menos es mucho más difícil ver eso a mediano y largo plazo. ¿Qué sucede en Europa? Que está inundada de productos de otros países, por ejemplo, de países de África, productos agrícolas, que ellos no pueden producir. Entonces, me pagan un subsidio que además es súper burocrático, no crean que es una cosa tan sencilla que un agricultor llegue y lo cobra, pero me permiten importar un producto de un país que no está cumpliendo ninguna regla. Entonces, yo, desde mi perspectiva, ese es el reto más complejo dentro del multilateralismo para el tema del cambio ambiental.
cómo realmente todos los países juegan con la misma regla. Porque si no, pasa exactamente lo que está sucediendo ahorita en Europa. Yo puedo tener dentro de mis valores como comunidad europea el tema de la defensa del ambiente, pero cuando me está afectando a mí directamente, pues yo voy a también a salir por mis intereses. Bueno, y ahí ven las protestas que no son protestas pequeñas ni simbólicas, ni pacíficas. Ni pacíficas, no, no, son muy... Disculpa que te interrumpa, pero era uno de los temas que tocábamos en el pasado encuentro de cátedras de OMS latinoamericanos. Hablábamos y decíamos cómo la PAC puede llegar a permear el sistema multilateral, porque de una u otra forma, si vos querés seguir comerciando con la Unión Europea, vas a tener que hacer esos ajustes. Costa Rica es un país que, bueno, tenemos que hacer un análisis caso a caso, sector a sector, porque si bien hay sectores que están bien preparados, como por ejemplo el cafetalero, ¿qué pasa con los otros productores que tal vez no han tenido el apoyo o no han tenido la capacidad de inversión para hacer los ajustes necesarios que la PAC está firmando? O sea, si estamos hablando que países europeos que tienen todo un sistema o aparato institucional de apoyo y soporte a la inversión en la agricultura, a los temas de tecnología y demás, en un caso como nuestros países o incluso los países de África, Caribe y Pacífico, los países ACPs, que son los principales proveedores de Europa, ¿dónde queda ese proceso? Entonces ahí es donde hablábamos de qué tanto cuidado vamos a tener en la multilateralización de estas normas que vienen de un ente regional y cuál puede llegar a ser ese impacto, qué tan preparados estamos. Loable que sea una visión de protección al medio ambiente, pero al fin y al cabo, el balance que vos decís, o sea, ¿cómo podemos llegar a compensarlo? Y hay un tema que surge en medio de la discusión. Algunos hablan de procesos de desglobalización, ¿verdad? O de reglobalización, pero lo que se notorio es un retroceso en términos de proteccionismo, ¿verdad? Y incluso de miembros también de la misma Organización Mundial de Comercio. Hasta dónde esa imposición que se da, Grevin hablaba de subsidios y yo más adelante pensaba, bueno, los agricultores europeos están viendo cómo hacer que sus tractores sean eléctricos, cuánto es el financiamiento y cuánto es el endeudamiento que van a ellos requerir, pero están recibiendo productos de países de América Latina o de África, donde el tractor sigue siendo de combustible contaminante con impacto en la huella de carbono y por supuesto el impacto en el cambio climático. Entonces, cómo también esas asimetrías empiezan a generar entonces posiciones más bien proteccionistas, ¿verdad? En contra de las reglas, y ahí todo eso tiene una pregunta de si se puede decir que después de la MS13 realmente tenemos reglas más claras como un resultado de la conferencia, o por el contrario, el panorama todavía sigue con claros oscuros en términos de esa dinámica más bien proteccionista. Yo creo que quedamos en ese último escenario, no quedamos con reglas más claras, que más bien aquí empezamos, y creo que se dio mucho llamado de la directora general Ngozi de hablar de un proceso de reglobalización. O sea, creo que el tema de la desglobalización es una realidad, y como Vivi lo mencionaba, y antes no te interrumpí porque se me fue la idea, del tema de la globalización que se adapta, que yo más bien creo que fue un proceso de, incluso un debate entre desglobalización y fragmentación. Yo siento que el comercio se fragmentó y se empezó a politizar por un tema geopolítico. Y digamos, aquí es inevitable no hablar de los dos grandes países que son China y Estados Unidos y el juego que han venido teniendo sus países justamente en esta dinámica de fragmentación. Vemos iniciativas como, por ejemplo, el friendshoring, donde es una apuesta directa a contrarrestemos el avance de China en el comercio internacional, donde Estados Unidos dice, aliados, vengan y produzcan en los países que estamos más cercanos, que son amigos de nosotros, y empezamos a ver cosas que, por ejemplo, me llama la atención en el World Trade Report que la organización sacó el año pasado. Ya empezamos a ver cómo se empiezan a rastrear y se empiezan a generar data alrededor de los impactos geopolíticos en el comercio internacional, donde vemos incluso el cómo van fluctuando el comercio entre bloques ficticios, digamos, a nivel geopolítico, o sea, hacia dónde tiende el comercio, hacia dónde nos estamos colocando. Entonces, creo que más que una nueva globalización, creo que es una reestructuración del concepto, donde vemos el comercio cada vez más fragmentado y una organización que adolece de eso, porque vemos más conflictos y claramente ahí es un resultado del crecimiento del proteccionismo y esas medidas que los países llegan a tomar y adoptar justamente para ver al propio. O sea, recordemos que en pandemia el concepto de restricciones voluntarias en la exportación volvió a surgir y era un concepto que yo les decía a mis estudiantes, tengo años de no ver ese concepto porque ya era algo que había desaparecido desde la organización,
y que el contexto de pandemia vuelve a surgir esas necesidades proteccionistas. Entonces sí vemos un comercio mucho más protegido y restringido. Vamos, por supuesto, yo sí creo, y las estadísticas lo dan, el Banco Mundial da que hay una desaceleración del comercio internacional. Ahora, ¿cómo verlo desde la parte de oportunidad? Me quería volver un momentito al tema del cambio climático, un momentito simplemente para hacerlo. Vamos a ver, tengo la sensación de que los países tienen la idea y tienen la claridad del problema que hay, pero no realmente de las soluciones que se pueden crear. Yo veo, si realmente quisiéramos a nivel global tomar decisiones claras con el tema cambio climático, sería casi como un plan Marshall para Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Marshall, perdón, y la inversión que se hizo, pero enorme para la reconstrucción y lo que eso significó. ¿Por qué? Porque ahí yo veo desde la parte del comercio que no hemos entendido que realmente hacer una reconversión a procesos productivos más sostenibles realmente tiene también una gran impacto económico. Y no hay eso. Entonces es lo que decías, o sea, yo tengo que hacer un cambio de mi proceso productivo, pero no importa que produce exactamente igual. Eso podría financiar. Exacto. Es que, bueno, es que... Y bajo qué condiciones. Creo que no hay respuesta. Recuerdo que en un foro participábamos de la OCDE, acá en Costa Rica, uno de los datos que daban era prácticamente imposible. O sea, es decir, las medidas tienen que ir surtiendo los estados, pero o sea, es imposible encontrar un actor que pueda dar los miles de billones de dólares que podría necesitarse para hacer un cambio completo. Es que eso caiga en una restricción. Una restricción, exactamente. O un beneficio o una discriminación en el plano comercial. Exactamente. Y un conformismo de no hacer nada porque no está la plata para hacer nada. ¿No? Yo, desde esa perspectiva, por ejemplo, y que se ha discutido que, por ejemplo, que los países que producen y que han sido los grandes productores, por ejemplo, de combustibles fósiles tengan una compensación más alta, por ejemplo, y ayuden a esa transición. Esas son discusiones que hay y que se han dado, y después de llegar a acuerdos clarísimos entre los países sobre lo que hay que hacer. Por eso es que sí decía que yo creo que la sociedad civil definitivamente se va a involucrar más en ese proceso. Y después con el tema de lo que decías del comercio, aquí hay una cuestión. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos desde América Latina, hay oportunidades para América Latina en este nuevo contexto. O sea, sí nos dejó claro una cuestión, la pandemia sí nos dejó claro, y es que depender en el nivel que dependíamos de las cadenas de suministro, de la producción, hablemos del sudeste asiático principalmente, es muy riesgoso y eso es muy vulnerable. Y el otro tema que le dejo muy claro a Europa con el tema, y creo que a veces, de verdad lo pienso, que es muy buena idea para su transición energética fue, por ejemplo, descuidar su independencia energética. Y sabe que ahora lo está padeciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué traigo estos temas? Porque ahora hablar en Europa de toda la transición energética, ya no vas a encontrar la misma actitud desde los estados y desde la sociedad civil con la que usted encontraba antes de la guerra mundial. Porque se sabe. ¿Por qué? Porque ya se está trasladando a la gente los costos con una mayor impresión. Entonces, creo que hay oportunidad para América Latina, creo que hay oportunidad para reconfigurar esto. Las cadenas globales de valor, como las conocemos, se tienen que modernizar en los procesos productivos, porque cuando usted agrega las cadenas de valor, el factor ambiental, el impacto es grandísimo. O sea, entonces, estaría yo diciendo a favor del comercio que acabamos con las cadenas globales de valor, jamás, pero sí las tenemos que modernizar. O sea, y modernizar hablamos desde los medios de transporte de producción, desde los medios de producción, porque si no, en el mediano plazo, con el problema que estamos teniendo de calentamiento global, no van a ser sostenibles. Incluso bajo esos conceptos, me recuerdo el año pasado, plantas productivas tomando las previsiones porque en invierno habían dicho las plantas se cierran. O sea, si necesitas proveerte de lo que yo produzco en Europa, hacerme los encargos porque ya en invierno la prioridad, la priorización de la energía va a ser para hogares y demás, y no para porque ya ahí empezamos a ver conflictos y es justamente ese impacto que vos estás mencionando y que bueno, es una realidad y que tenemos que empezar a ver o sea, cómo hacemos frente a esta situación y el cómo empezamos a responder y empezamos a recontextualizar las cadenas de valor. O sea, ya nosotros desde los 90, 2000
empezamos a ver la deslocalización de la producción. O sea, donde ya más bien lo que buscábamos era ese offshoring de mandemos a donde sea más daño, pero ya ahora las empresas no piensan solamente en costos. Ese es el tema. Los elementos que ya empiezan a pasarle, sopesar, y ahí es donde vos mencionás, es la oportunidad para América Latina. Sí, es la ecuación. En la ecuación ya no solamente son los costos. O sea, nos deja a una experiencia muy reciente, la pandemia, y a una situación que está pasando con Ucrania, a una situación de completa indefensión de Europa con respecto a su seguridad energética, que hace pensar esto. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? O sea, que el comercio internacional, y lo discutía con mis estudiantes, entre relaciones internacionales, comercio internacional, ¿por qué es que es tan vital? Bueno, porque es que lo hacen las personas, lo hacen los estados, al fin y al cabo. Entonces, por eso es que tiene tanto impacto en lo geopolítico, en lo estratégico, y por supuesto en un tema que es tan vital hoy en día, que es el tema del reto global que tenemos con el tema de crecimiento. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue ya del programa, del espacio de hoy. Nos quedaron muchísimos temas todavía que poder abordar, así que estén atentos para otros episodios en los cuales estaremos desde Pulso Global analizando a mayor profundidad cada uno de estos temas, y más bien les invitamos a que ustedes nos dejen algunas preguntas o algunos comentarios sobre temas que les gustaría que estemos abordando. Pero antes de, por supuesto, cerrar y despedir este espacio, tal vez en unos 30 segundos cada uno, ¿qué podríamos esperar del contexto geopolítico y el comercio internacional en este primer semestre del 2024? Por lo menos en estas, digamos, segundos 3 meses de este 2024, en la dinámica continuará igual, se profundizarán algunos, cómo ustedes lo visualizan, para que nos podamos reunir probablemente ya en la segunda mitad de este año y ver qué ha pasado en estos temas. Tal vez iniciamos con Gremi para cerrar con... Bueno, yo vislumbro estrategias muy específicas sobre casos muy específicos para que la economía mundial no colapse. O sea, no colapse el comercio internacional. ¿A qué me refiero con acuerdos muy específicos? Así como se han llegado a acuerdos para sacar el trigo de Ucrania, así como se han llegado a acuerdos para poder movilizar algunas mercancías, muy orientados los estados a solucionar situaciones muy específicas. Y lamentablemente creo que temas importantes de proteccionismo, de inversión, de medio ambiente, un poco relegados, porque estamos en esa coyuntura actual de varios conflictos al mismo tiempo. Sí, creo que este fallo multisistémico que hemos estado presenciando en los últimos 5 años ya, creo que ha sido bastante notorio el cómo ha ido afectando el comercio, y creo que los países han empezado a responder desde un punto de vista muy hacia garanticemos primero el bienestar de mi pueblo para después pensar en qué puede llegar a ser lo macro. Creo que las tendencias proteccionistas van a ser de esperarse, no solamente en países en desarrollo, sino más bien los países desarrollados son los que han estado liderando esas iniciativas tan proteccionistas, que más bien somos nosotros, países en desarrollo, que adolecemos justamente este impacto, pero que creo que va a ser la constante y pues bueno, con una agenda desde la OMC de compromiso de trabajo significativo, ya que fue una conferencia que no tuvimos resultados tan tangibles, tal vez veníamos con altas expectativas del anterior, y creo que desde ahí empezamos a ver el trazado de cuáles son las problemáticas y cuáles son los intereses reales de los países en ese momento. Como lo mencionábamos y lo discutíamos, el medio ambiente es una necesidad, pero no tenemos las armas para atacarlo en este momento desde un contexto multilateral, sino que empezamos a hacer acciones a nivel país para ir garantizando el bienestar nuestro de cada uno de los países, y después de empezar a pensar hacia adelante. Creo que esa es la tonalidad que podemos estar esperando para el primer semestre. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado en Pulso Global. Hemos llegado hacia el final de nuestro programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, y agradecemos a nuestros patrocinadores Inver Consulting y Gráfica Creativa por hacer realidad este espacio. Les invitamos a que dejen sus comentarios y consultas en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, o al correo pulso@pulsoglobal.com, así como compartirlo en sus redes sociales. Les esperamos la próxima semana.